Hola, este es el curso de edición de textos científicos y literarios con LaTeX. Hoy vamos a tratar el tema de gestión de referencias en LaTeX. Bien, veamos algunas fuentes bibliográficas para basar nuestro ejercicio. Tenemos muchas. Aquí tenemos a Scholar o Google Académico. Inclusive la propia universidad nos ofrece un amplio rango de bases de datos para poder trabajar con fuentes bibliográficas. Vámonos a Google Scholar. La dirección es scholar.google.com.co. Busquemos LaTeX. Supongamos que vamos a crear un documento, un artículo sobre LaTeX. Y aquí nos aparece cantidad de referencias con LaTeX. Lógicamente esto es un trabajo concienzudo, habría que analizar qué referencias nos sirven de acuerdo a lo que vayamos tratando en nuestro documento. Pero como por ejercicio vamos a escoger las primeras. Bien, abramos nuestro Text Studio, creemos un nuevo proyecto, guardémoslo en el escritorio. Digamos que es un artículo. Utilicemos el asistente para un inicio rápido. Quiero un artículo, este tamaño de letra, este papel, el autor, pongámosle un título. Es el tema que ustedes vayan a tratar. Ya con estos parámetros es más que suficiente. Si quiere utilicemos Bakelas, pues para que nos maneje el formato de la palabra LaTeX. Muy bien, si queremos utilizar referencias bibliográficas dentro de nuestro documento, entonces hay muchísimas formas. Vamos a verlas. La primera sería tener las referencias dentro del mismo documento. Para eso utilizamos esta sentencia, begin, de bibliography, y por cada ítem de referencia bibliográfica vamos a utilizar bib ítem. Probémoslo. Begin de bibliography, ahí está, y nos dice que pongamos los contenidos de esa bibliografía. Observe que aquí aparece un parámetro que es el weight string label. Nos está diciendo cuántas citas, cuántas referencias vamos a tener en nuestro listado de referencias. Puede ser 9, si son más de 9 puede ser 99. Ustedes escogen, o si no quieren numérico, pues pueden colocar por ejemplo una cadena de texto como esta, o lo pueden dejar en blanco. Y dentro de este begin va cada uno de los ítems, como vimos en la diapositiva. Entonces es bibliografía item, y vamos a poner el contenido del ítem. Bien, entonces consultemos una fuente, por ejemplo este libro de Lamport, creador de LaTeX, y aquí hay un botón que dice citar. Entonces si es en APA se cita de esta forma, si es en ISO 690 en esta, si es en MLA así, y si queremos una citación sin formato, pero en un formato cercano a LaTeX, podemos utilizar este BibTeX, que más adelante vamos a ver de qué trata. Entonces aquí nos está, de esta cita nos está dando un índice, un nombre que nosotros podemos ponerle a esa cita. Es un nombre como la vamos a identificar dentro del documento. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Está un título, está el autor, está el año y está el editor. Entonces digamos que ese va a ser nuestro
autor. Por lo general va primero el autor. Entonces nos dice que es Lamport, Leslie. Después va el título. Dice que es simplemente LaTeX. Y los datos adicionales. Por ejemplo, el editor. Y el año. Entonces, obtuvimos de esta fuente, ya vamos a ver este formato que nos va a servir mucho, que es el formato BibTeX para ejercicios posteriores. Nos podemos regresar. Si queremos poner otro ítem dentro de nuestra bibliografía, hacemos lo mismo. Citar, BibTeX, también es de Lamport. Entonces, aquí abrimos otro ítem. Si quiere, dejamos sangría para distinguirlo. Abrimos otro ítem. Entonces, con la etiqueta bib ítem. Va la palabra clave, que no se puede repetir con la que ya teníamos anteriormente, de ser una palabra distinta. Y lo mismo, va el autor, aquí ya son varios. Va el título. Va el editor. Y el año. Estos signos de puntuación que estoy colocando es lo que se utiliza normalmente en una cita o referencia bibliográfica. Entonces aquí estamos creando la lista de referencias bibliográficas. Una vez tengamos nuestra lista, podemos compilar y ver cómo está quedando. Efectivamente nos salen referencias y nos está colocando las referencias. Observen que algunos estándares nos dice un formato especial para el nombre del autor, otro para el título del documento, etc. Por ejemplo, algunos formatos nos dice que podemos aprovechar acá y también poner LaTeX en el formato especial que nos invita. Observe que ha escrito así. Por aquí abajo también tenemos escrito LaTeX. Entonces ponemos la etiqueta para que las LaTeX y se ve más profesional aún. Pero les comentaba que, por ejemplo, el título va en cursiva. Algunos estándares nos dice eso, entonces utilizamos cursiva para el título y aquí también pongamos cursiva para el título. Que para el nombre algunas fuentes nos dice que va en mayúsculas sostenidas, entonces busquemos el formato de mayúsculas sostenidas. Aquí lo tenemos. Aquí Versalitas puede ser, y también a este. Lo ejecutamos y observe que ya cambia nuestro formato. Bien, ahora citémoslo. De pronto esa es una diferencia entre cita y referencias bibliográficas. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que vamos a utilizar en nuestro documento, y la cita es dentro del contenido del documento donde voy a llamar cada una de esas referencias bibliográficas. Entonces, LaTeX, también podemos utilizar la etiqueta. Es una excelente herramienta
de textos y supongamos que esto lo sacamos de este ítem. Entonces vamos a utilizar una cita. Para utilizar la cita simplemente va aquí a las cite y ya nos reconoce las dos citas que hemos ingresado. Dijimos que vamos a utilizar esta cita, seguir los documentos en LaTeX. Otra vez utilizamos toman una apariencia profesional y supongamos que esta es otra cita que la sacamos del otro documento. Entonces observen la diferencia. ¿Y para qué sirven estas palabras claves? Para identificar la cita dentro de todo el documento. Si por ejemplo usted cambia el nombre aquí, digamos que es Lamport 1994, también aquí tendría que hacer ese cambio, si no saldría error de que no se genera la cita. Ejecutemos nuestro documento y efectivamente ahí está. Pongámosle un título al documento, make title, ya queda más profesional con tan solo unas pocas instrucciones. Y si queremos la lista de referencias en otra página, pues pueden crear otra sección, otro capítulo, o la más sencilla, digámosle que esta es una nueva página. Entonces aquí está nuestro artículo con sus referencias, con sus citas mejor a las referencias. Entonces aquí nos dice que esta última oración hace referencia a la cita, o hace una cita mejor a la referencia 1, mientras que en esta primera oración, esta primera frase, hacemos una cita a la referencia 2. Y si vemos aquí, la referencia 1 es esta y la referencia 2 es esta. En el transcurso del documento pueden programar cuantas citas quieran. Simplemente bip ítem y le damos la palabra clave de otra cita. Busquemos otro documento, por ejemplo aquí es Singer, citar, nos vamos a lo mismo, un nombre clave, lo ponemos acá y va nuestra referencia. Entonces primero aquí son varios autores. La recomendación, vamos a ver después que en lugar de utilizar comas, punticomas para separar cada uno de los autores, se utiliza esta palabra, and. Si son varios autores, and, para separar cada uno de los autores. Vamos a dejar un punto, y esto dijimos que era en formato Versalitas. Perfecto. Va el título. El título es largo. Dijimos que este es en formato itálica. Aquí tenemos más datos, como pueden observar. Fue publicado en esta revista. Colocar el nombre de la revista, pero la revista tiene un volumen y un número que es 21.6, 1,6, pero además tiene unas páginas. Podemos poner las páginas. Esto depende del estándar que esté manejando, cómo se escribe. Viene el editor, es una cita o una referencia más completa, y viene el año. Pueden ponerlo aquí o debajo si quieren seguir nuestro formato que estábamos manejando. Lo ejecutamos
y efectivamente ya aparece el tercer ítem, Singer. Y las citas siguen con ese número. Si ustedes cambian el orden del ítem, LaTeX es inteligente y él sabe a qué número corresponde cada ítem. Por ejemplo, voy a dejar el anterior ítem que acabo de crear en primer lugar. Entonces, aquí está la sangría. Observen que ya no puede hacer referencia aquí al 2 ni al 1 porque la numeración se corrió con lo que acabo yo de hacer. Lo ejecutamos y efectivamente LaTeX es muy inteligente y dice, ah no, es que esta oración pertenece a la cita 3 y esta otra a la referencia 2. Aquí está como LaTeX quedó como pegado, entonces obligámoslo a un espacio. Recuerden que es simplemente escribir space. Perfecto. LaTeX es una excelente herramienta de composición de texto. Vaya a la referencia 3, que la referencia 3 en el orden que yo coloqué es esta. Bien, entonces observen que es muy sencillo programar referencias bibliográficas, bibliografía y citas, pero esta forma que les acabo de enseñar tiene un inconveniente. Supongan que ustedes van a hacer otro nuevo artículo sobre el tema similar de LaTeX y muchas de estas referencias que usted utilizó seguramente también las va a necesitar en el nuevo documento porque es una temática muy similar. Entonces tocaría copiar y pegar estas referencias en el nuevo documento y hacer una actualización de las referencias, pero se dio cuenta que algunas de esas referencias también era necesario actualizarlas en el primer documento, entonces se vuelve como inmanejable el tema de referencias bibliográficas sobre ese documento. Además, observen que aquí estamos manejando nuestro propio estilo, pues se parece a un triple, no es estricto triple. Recuerden que triple hacemos referencias con números y entre paréntesis angulares, pero digamos que no nos aceptaron este artículo en un editor que mandamos que él veía triple, sino que ahora nos dice que lo mandamos a otro editor que exige normas APA, por decir cualquier cosa. En normas APA ya no manejamos esta referencia con números. Entonces nos toca hacer una actualización muy manual sobre cada uno de los ítems que nosotros ingresamos aquí en esta sección de bibliografía. Entonces, aunque es muy sencilla, es muy rígida para uso posterior. Vamos a ver una forma más flexible de manejo de citas o referencias bibliográficas y que además me puede permitir crear una base de datos de citas o de referencias mejor. Es decir, en un documento usted se preocupa simplemente del contenido del documento y en otro documento de LaTeX usted se va a preocupar únicamente de las referencias bibliográficas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Precisamente es lo que nos dice aquí nuestra diapositiva, cómo manejamos documentos independientes, uno para el contenido del documento, del artículo, del libro, de lo que usted está escribiendo, del ensayo, del journal, etc. Inclusive vimos la anterior clase hasta manuscritos podemos manejar, y otro documento para las referencias bibliográficas. Entonces vamos a utilizar estas etiquetas: el estilo de bibliografía, el nombre del archivo donde está esa bibliografía, y vamos a conocer etiquetas tan interesantes como es el caso de NoCite. Veámoslo a ver. Entonces
vamos a dejar este artículo, creemos otro archivo, guardémoslo, lo voy a llamar independiente. Bien, podemos utilizar el asistente o podemos basarnos sobre el anterior, como ustedes prefieran. Entonces voy a basar sobre el anterior, pero la idea es que esta bibliografía que tenemos aquí ya no pertenezca a este documento, sino que yo simplemente en mi documento voy a manejar solamente el contenido, y habrá otro archivo que sí tendrá la bibliografía. Entonces vamos a crear ese nuevo archivo. Este archivo lo vamos a guardar ya no con la extensión TEC como siempre manejamos, sino con esta extensión BIP, que hace referencia a bibliografía. Vamos a llamarlo así. Entonces observe, para este caso tenemos un archivo de contenido en LaTeX que se llama independiente.tec y tenemos otro archivo para la bibliografía, que es este. Precisamente vamos a manejar el formato de BibTeX, el mismo que estábamos viendo en el ejercicio anterior. Es decir, vamos a nuestra página de internet. Esta era la primera referencia que utilicé, que es un libro. Aquí está la cita y aquí está BibTeX. Copiamos tal cual, la pegamos. Es decir, nos está diciendo aquí que esta referencia es de un libro. Este es el nombre único que lo vamos a reconocer en el archivo de contenido, que lo tenemos aquí. Y observen que ya podemos identificar cada uno de los campos con unas palabras claves. Por ejemplo, aquí title nos está diciendo que es, el título es LaTeX. Inclusive lo podríamos colocar en el formato que a nosotros nos guste. Author nos está diciendo que es Lamport, primero el apellido, coma y el nombre, Leslie. El año de publicación fue en 1994. Y el editor, un publisher, nos está diciendo que este es el editor. Así sencillamente editamos nuestras etiquetas. Ustedes igual las podrían escribir manualmente. Ponen, si fuera un artículo, el artículo, el índice que ustedes deseen, referencia 1, y empiezan título, autor, etcétera, etcétera. Para abreviar tiempo, entonces vamos a copiar lo que tenemos en Google Académico. Nos regresamos. El segundo fue este, BibTeX. Copiamos. Es un documento misceláneo, como un documento de notas. El tercero un cuarto, una guía de LaTeX. Bien, inclusive ustedes pueden sacar otras fuentes. Veámosla. En nuestra universidad pues tenemos bibliotecas en línea. Esta es la dirección y aquí aparecen nuestras bases de datos. A ver, escojamos una multidisciplinaria, digamos esta EBSCO. Si le piden su usuario, pues se registra. No problema de registro. Entonces hagamos acceso remoto.
Ok, aquí nos pedirá nuestro usuario, ustedes lo digitan, dijimos que EBSCO, perfecto, ya tenemos ingreso, escogamos esta primera para hacer la prueba. Nos sale muchos catálogos, el que ustedes quieran. Voy a escoger el de educación y ver los títulos. De educación, a su vez, nos permite buscar, veamos algo relacionado con LaTeX. Bueno, hasta de liderazgo nos está hablando. Aquí está. Veamos más datos de esta publicación. Buscar. Ok, ahora sí me sale los artículos. Escojámoslo y veamos en qué parte nos están citando. Aquí, citar. Bueno, son más vueltas que Google Scholar, pero es una biblioteca digital más seria, más refinada de los artículos que se están buscando. Aquí me permite en todos estos formatos cómo sería la citación en Vancouver, en MLA. Observe cómo cambia de un formato a otro, en Harvard, etc. Aquí nos dice exportar, si nos interesa, y quiero exportar en formato BibTeX. Guardamos y aquí está. Entonces observen que también nos aparece, aunque este número no me gusta manejar las palabras claves con este número porque son difíciles de identificar en documento LaTeX. Simplemente entonces ponemos en la palabra clave que nosotros deseamos. Si el autor es Maple, entonces ponemos el autor y puede ser el año de publicación. A ver si lo veo. 2016. Entonces es más fácil referenciarlo de esta forma. Bien, entonces ya hemos creado nuestro documento de bibliografía. Guardamos el documento y veamos aquí que las citas que yo esté utilizando deben corresponder con lo que aparece en el documento. Por ejemplo, creo que cambiamos esto, Lamport 1994 no existe, seguramente era esta, y la actualizamos, o la hubieran cambiado acá. Ahora ejecutemos este archivo, terminó la ejecución y veamos. Entonces nos sale, tenemos problemas, no encontró las citas y mucho menos pues puso las referencias. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado nuestras etiquetas de qué archivo estoy utilizando, que era lo que nos decía la diapositiva. Perdón, acá. Entonces, de qué archivo lo estoy utilizando, de una vez hagámoslo. Entonces, bibliography, ¿qué archivo? ¿Cómo se llama el archivo? Entonces se llama bibliografía.bib. Tengan muy en cuenta dejar este archivo en el mismo directorio donde están trabajando. No coloquen la extensión. Por defecto LaTeX entiende que este archivo termina en bib. Si ustedes le colocan la extensión bib, él va a buscar un archivo que se llame bibliografía.bib.bib. Entonces nunca lo va a encontrar así. Muy bien, aunque ya le dije qué archivo tengo, igual no me va a mostrar los resultados. Él está compilando ese archivo de bibliografía, pero aún no veo los resultados porque no le he definido el estilo. Antes de explicar eso, veamos la estructura de archivos que tenemos aquí en el escritorio. Yo no creé carpeta. Bueno, me quedó todo en la carpeta escritorio. En el momento de compilación, él va a crear este archivo, digámoslo así, como temporal, como intermedio, que se llama independiente.bbl. Ustedes van a encontrar este archivo intermedio, bbl, que es la bibliografía intermedia. No lo ha cargado, tiene 0 bytes, precisamente porque no hemos definido el estilo.
Entonces, así como nos dice la diapositiva, utilizamos esta etiqueta, Bibliographic Style, está aquí, y colocamos nuestro estilo. Entonces, para averiguar los estilos, hay muchísimos. Vamos a una consulta en internet para que ustedes tengan una referencia de la cantidad de estilos que tenemos. Puede hacer esta página, efectivamente. Aquí tenemos. Entonces, y estos son los que más se usan, ¿no? Pero hay muchísimos más. Entonces, por ejemplo, podemos poner plain, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar ese estilo, plain, plano. Lo ejecutamos y efectivamente ya nos empezó a colocar por defecto, así un estilo triple E, las referencias. Y observen algo interesante. Aquí aparece la lista de referencias. Con este ejemplo, creo que podemos aclarar un poquito el término de referencias y bibliografía. Observen que referencias hace uso a aquellas indicadores de referencia que fueron citados dentro del documento. Aquí cité dos referencias y en mi lista aparecen 2. Sin embargo, la bibliografía es más amplia. Yo tengo más de 2 referencias en este documento, como lo pueden apreciar. Entonces, las referencias se van alimentando a medida que yo vaya citando dichas referencias. Por ejemplo, una buena guía de LaTeX la suministra. Por aquí en bibliografía había una guía, aquí está, y el autor es Kopka. Entonces vamos a utilizar Kopka y pongamos la cita respectiva. Entonces ponemos cite y buscamos, observen todas las bibliografía que tengo. Kopka. Muy bien. Otra vez compilamos y vemos. Aquí nos aparece. Observe que Kopka está en la cita 1. Es el primero que aparece. ¿Por qué estamos viendo esto? Y es una gran diferencia con la forma que habíamos programado anteriormente. Observe que ya nos está ordenando las referencias bibliográficas por orden alfabético. ¿Sí? Y eso es por el estilo que estamos utilizando. Entonces, de acuerdo al estilo que está previamente programado en LaTeX, él va dando las órdenes al documento para manejar la citación de acuerdo a lo que nos diga ese estilo. Bueno, aquí tenemos alemán, voy a pasarlo en español para quitar todas estas líneas rojas. Muy bien. Entonces, esa es una gran diferencia entre referencias, el listado de referencias, y bibliografía. En los artículos de habla anglosajona, ustedes van a encontrar que se utiliza así reference, nunca se utiliza bibliography reference, o como en español nosotros diríamos referencias bibliográficas. Es como una mala traducción que manejamos, porque ellos sí distinguen lo que es referencias de bibliografía y de citas, como lo vemos aquí: cita y referencia. Bien, si en algún momento usted quisiera que apareciera un autor en esta lista de referencias, pero que no apareciera su cita, es algo extraño, pero
pero es muy lógico. Es decir, por ejemplo, digamos que utilizamos un libro, sí, el de Lamport 1994. Vamos a cambiar esa cita, Lamport 1994, y vamos a poner otra cita, digamos aquí de un artículo. Entonces, para el ejercicio que vamos a realizar, voy a cambiar esa cita. Voy a decir que ahora voy a citar a Mecklenburg. Listo, no pasa nada, simplemente cambio el número. Ok, bien. Ahora sí, para mi ejemplo, para explicarme, supongamos que este libro, el de Lamport, no es propiamente una referencia. ¿Por qué? Porque en la investigación que hicimos en este artículo, el libro nos sirvió para absolutamente toda la investigación, no para partes detalladas como nos decía la cita o la referencia bibliográfica. Entonces, cuando suceden esas cosas, usted quiere incluir dentro de la lista de referencias un libro, un artículo que le ha servido para todo el artículo, para todo el documento que está haciendo, no para una parte en detallado. Entonces vamos a utilizar la etiqueta que nos dice la diapositiva, no cite. Entonces, por ejemplo, aquí, inmediatamente después de LaTeX, voy a utilizar no cite. Y estás diciendo, bueno, ¿cuál es ese documento que no va a citar, pero que quiere que aparezca en referencias? Ah, pues el libro de Lamport, que es el de 1994. Entonces, no cite y la palabra clave de esa referencia. Entonces vamos a ver que una buena guía de LaTeX no tiene que aparecer citas si funciona lo que yo les acabo de decir. Compilamos, verificamos y efectivamente aparecen las tres anteriores referencias que yo utilicé. Inclusive cambió el nombre, porque el número, la numeración, porque agregué una nueva referencia que es el 4. Pero después de una buena guía de LaTeX, observen, no aparece la cita que yo puse, que era lo que yo quería, porque esta cita la estoy utilizando en todo el documento. Pero si vamos a ver en referencias, ya aparece el libro de Lamport, el de 1994, porque fue utilizado. Y sería injusto no citarlo, siendo que fue utilizado para la investigación. Entonces, también LaTeX es muy poderoso en este sentido, porque nos permite hacer este tipo de manejos. Observe que nuestra base bibliográfica tiene 1, 2, 3, 4, 5 ítems y podría tener muchísimos más. Esa podría ser otra. Si usted quiere que aparezcan todos los ítems de esta base de datos bibliográfica, podrían ser 1000 ítems. No, bueno, estoy exagerando. Digamos que sean las 40 o 60 referencias que se exigen como mínimo en un estado de revisión del arte, depende del editor. Entonces sería muy complicado ponernos cita por cita, decirle no cite, cuando no fue utilizada específicamente en una parte del texto. Entonces, para eso vamos a utilizar comando que yo digo que es como complicado, ya van a ver por qué, que es no cite y asterisco. No cite, asterisco. Lo ejecutamos y aquí vamos a ver el complique. No me aparecen las 5 referencias. Aquí está normal, pero no me aparecen todas las referencias. Eso tiene una explicación, que es el orden de compilación. Yo ya les había mencionado que nuestro archivo genera un archivo independiente, que es esto. Inclusive, observen que lo que hemos hecho, los archivos en realidad que nos interesa hasta el momento son artículo.txt, que fue el primero que hicimos, mejor dicho,
hecho voy a seleccionar todos y voy a quitar el que nos interesa. El archivo de bibliografía, que es el archivo independiente que creamos y el que estamos trabajando en este momento, que es independiente.tec. El resto de archivos son temporales que se crean durante la compilación. Y los archivos de salida son los PDF, que es el artículo PDF y el archivo independiente PDF. Pero si yo lo vuelvo a generar, se vuelve a generar los archivos PDF. Voy a borrarlos. Hay una forma rápida de borrar definitivamente, pero es peligrosa, con Shift suprimir o mayúscula suprimir, si está en español su teclado, y borramos. Aquí dejé tan solo los archivos que me interesan. En este momento estamos trabajando estos dos. Bien, yo les decía que el problema es el orden de compilación. Observen que se me desapareció el archivo PDF. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Este menú poco lo habíamos explorado hasta el momento. Entonces, antes que nada me interesa primero generar la bibliografía. Entonces lo hacemos con F8. Y ahora sí, lo ejecutamos. Entonces, observen que se generó el archivo, se preparó la compilación del archivo de bibliografía. Ya les digo aquí. Y ahora vamos a generar la compilación. Veamos. Y efectivamente con ese truco ya nos aparecen todas las referencias de ese archivo utilizando el NoSite. Entonces tiene este pequeño complique NoSite. ¿Cuál es? Primero tenemos que borrar los archivos, bueno, principalmente este archivo de bibliografía que se generó. Y segundo, que el orden de la compilación va a ser primero bibliografía y después sí, ejecución. Esa es la única requerimiento que exige NoSite. Bien, entonces observe que aquí me traje toda la bibliografía, inclusive yo ya le cambiaría el título de referencias, porque ya no es una lista de referencias, sino que es bibliografía. Eso lo podrían cambiar, ya vimos cómo se cambia. Porque en realidad ya estoy manejando absolutamente todos los índices de la base bibliográfica que yo creé. Algunos autores se curan en salud, algunos autores dejan un capítulo de referencias y dejan después otro capítulo de bibliografía. Eso depende de ustedes. Estoy viendo que la margen superior está como muy pequeña, efectivamente. Vamos a dejarle los 4 centímetros. Bien, ahora sí, perfecto. Bien, entonces se nos simplifica mucho el trabajo manejándolo así. Simplemente yo digo de dónde saqué la bibliografía, qué estilo quiero aplicar, ¿sí? Y en otro documento aparte voy adicionando o modificando la bibliografía o actualizándola. Entonces ya es más fácil el manejo. Si por ejemplo quisiera que este año ya no fuera 2016 sino 2015, simplemente lo modifica así, no requiere mayor trabajo. Saquemos otra referencia de otra base de datos, pues para motivarlos a ustedes que aprovechen este potencial enorme que les ofrece la universidad. Veamos otra base de datos ya que sea una más popular, aunque esta es muy popular. Estoy regresando. Este Science Direct es muy popular. Busque el tema de investigación. Estoy investigando sobre LaTeX. Bueno, LaTeX me puede salir desde el lenguaje etiquetado hasta el material para hacer guantes. Efectivamente este es uno de esos. Polímero. Bien, aquí sale muchísimo sobre LaTeX. Tendría que yo refinar la búsqueda, pero bueno, no importa, como es un ejercicio que estamos haciendo aquí. Me voy a algo de
de LaTeX. Bueno, no tiene nada que ver esta cita, pero por el ejercicio vamos a hacerla. Entonces la escogemos. Efectivamente nos sale la información. Observe que ScienceDirect es una base de datos muy potente, nos ofrece los metadatos, como se llaman, del artículo. Y aquí en exportar yo escojo. Él me dice a qué quiere exportar: a RIS, a BibTeX, a TeX. Entonces BibTeX, ¿qué quiere exportar? Si solo la citación o inclusive con el resumen. Dejémoslo con todo y resumen. Exportamos. Él nos va a generar un archivo, lo guardamos y abrimos el archivo. Entonces voy a ir a la carpeta, aquí está. Me aparece este icono porque estoy utilizando una herramienta para abrir estos archivos BIP, que la vamos a ver posteriormente. No se asusten si les aparece otra herramienta. Voy a abrirla con un editor de textos. A ver, este puede ser. Muy bien, puede ser con el bloc de notas, con lo que ustedes quieran. Copio. Y observen que es mucha más completa esta citación. Ya la trae hasta el número DOI, es el número digital de un artículo, su procedencia, todo, y hasta el resumen del artículo. Entonces yo copio tal cual y me está diciendo que es un artículo. Y voy a mi TeXstudio y lo pego. Entonces es espectacular, pero ya se está volviendo como confuso. De pronto ya nos da miedo modificar este archivo, no sea que esté cambiándole algo que no debiera cambiarle. Entonces también TeXstudio o LaTeX tiene solución a este problema. Entonces lo voy a salvar y aquí está la nueva cita. Entonces escribamos aquí: algunas personas confunden este lenguaje etiquetado con el material polímero. Entonces supongamos que eso lo dijo nuestra nueva cita. Entonces voy a quitarnos cite para evitarnos ese problema en la compilación. Y vamos a citar al que acabamos de agregar. Muy bien, lo ejecutamos y ya nos apareció una nueva cita. Y aquí está. Y observe que lo que les decía, el estilo nos indica de todos esos campos cuáles son los necesarios para poner en una referencia bibliográfica de acuerdo al estándar que estemos manejando. Observe que esta última cita que utilizamos tiene muchísimos campos, ¿sí? Pero no todos esos, por ejemplo el resumen, no se ponen aquí. Se ponen los autores, el título del artículo, de dónde fue extraído, o sea, la revista publicada, las páginas, el volumen, el año. LaTeX es muy inteligente de obtener solamente la información que nos interesa de acuerdo al estilo que estemos manejando para esto. Muy bien. Entonces la tarea se vuelve muy divertida, trabajar las citas bibliográficas con una herramienta tan potente como LaTeX. Bien, si usted no está contento con lo que LaTeX le ha ofrecido hasta este momento, LaTeX suministra una biblioteca nativa para bibliografía, que precisamente se llama así, NatBib. Para utilizarla, se trae el paquete. Seguramente cuando ustedes incluyan esta línea,
esta etiqueta, Tech Studio le va a decir: no, está instalado este paquete, se lo vamos a instalar, acepta, y ustedes le dicen: sí, instálelo, y va a instalar paquetes relacionados. Y hay muchos también, de acuerdo a esta biblioteca nativa, hay muchos estilos que utilizar. Trabajémosla. Entonces vamos a utilizar Use Package. Van a haber unas opciones y nativo. Por ejemplo, una de esas opciones es eso: algunos editores no piden paréntesis angulares, sino paréntesis normales para las citas. A otros editores dicen: no, trabajemos con APA, que ya no van números, sino unos textos de una cita. Entonces veamos cómo se trabajaría. Vamos a agregar el paquete, voy a separar un poquito para que entiendan. Entonces usamos el paquete, y en este caso el paquete se llama NatBib. Ok. Y aquí en el estilo NatBib, veamos un poquito eso en una página de pronto que abrimos, nos habla sobre NatBib. Aquí estábamos viendo, efectivamente aquí está la biblioteca nativa NatBib, y NatBib también tiene todas estas personalizaciones de estilos: IEEE, plano, abreviado, bueno, etcétera, APA, de la sociedad real, bueno, etcétera, etcétera. Todo, usted simplemente escoge el estilo que quiere utilizar de acuerdo a lo que les están pidiendo. Plain Nat, vamos a utilizar ese, simplemente es agregarle la abreviatura Nat de bibliografía. No haríamos otro cambio, eso pienso. Veamos. Efectivamente, ya nos adecuó el texto a este estilo Plain Nat, y las referencias se adecuaron automáticamente a ese estilo Plain Nat con tan solo esos cambios. Ok, digamos que no queremos paréntesis angulares, sino paréntesis normales. Entonces aquí vamos a programar options, y dentro de options vamos a decirle que los paréntesis, aquí están las opciones. Entonces, si quiere paréntesis así, utilices round, los cuadrados square brackets, las llavecitas curly, o sí, corchetes curly, paréntesis angulares, pues angle. Pues probemos. Entonces vamos a decirle que quiero paréntesis redonditos. Lo ejecutamos y tan solo decirle eso ya nos cambia. Entonces en el texto nos apareció con paréntesis redondeados. O inclusive aquí nos dice, si quiere cambiar las configuraciones iniciales, se puede utilizar esta otra etiqueta, puntuación. Entonces aquí nos está diciendo que utiliza paréntesis normales, que se separa por punto y coma. Va el texto, bueno, aquí está, y van separados por comas el resto de campos. Veámoslo. Entonces simplemente yo puedo decir que a este adicional le cambio, ejecutamos y tenemos el mismo cambio que hicimos con los paréntesis normales. Bien, bueno, voy a quitarla. Lo interesante de NatBib es que tiene muchas posibilidades, inclusive lo estábamos viendo en la misma página, tal vez en la presentación también. Bueno, aquí veíamos las opciones, redondeados, si quiere mostrar por el año del autor, los números, bueno, muchísimas opciones que nos permiten NatBib. Esto es porque hay unos editores que son muy exigentes en cuestión de las normas, digamos que se basan en APA, por decir un estándar, pero ellos tienen unas variantes sobre esa norma. Entonces, para poder manejar la norma, yo les recomiendo que utilicen la biblioteca NatBib.
Además de eso, pues podemos cambiar la forma de citación con cada uno de estos comandos, que creo que los tenemos resumidos acá, que son los comandos citex, o sea, la X se reemplaza por cualquier otra letra. Veamos algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, si quiere que aparezca el apellido con paréntesis, pues nos dice que utilice cite paréntesis. Veamos a ver. Vamos a nuestro Text Studio, vamos a trabajar con la primera. Efectivamente, nos aparece el nombre, pero no el apellido. Veamos por qué. Estamos obligando a usar números, seguramente, por defecto. Entonces vamos a decirle que utilice letras. Bien, es un extraño error, nos está diciendo que parece que hay un problema en una cita, en este párrafo. Vamos a borrar los archivos temporales. Vamos a intentar de nuevo la ejecución. Efectivamente hay un error en esa cita, pues ya habíamos probado Lamport, esa estaba bien, pero parece que McLemre tiene problemas. Vamos a quitarla y ya verificamos el archivo para saber si este es el error. Borremos los archivos independientes. Perfecto. Ya compiló, ya nos salió. Si hay un problema en esa cita, bien, algo que nos decía que muy amplia. Aquí está la cita de ella. Bueno, aquí hay un error, esta coma no va porque ya termina la cita, pero nos decía que algo estaba muy amplio de poner. El abstract, que es amplio pero no lo está incluyendo. Autor, las palabras claves, seguramente tiene que ser la URL. ¿Habrá algún carácter extraño? Puede ser. A ver, intentémoslo compilar con la modificación que hicimos. Pero no la hemos citado. Definitivamente nos dice que es algo en la URL que no entiende. Aquí nos está diciendo, este es el archivo temporal que se crea de las referencias. Pues podríamos quedarnos depurando esa URL, pues para abreviar el tiempo la vamos a quitar. No es esencial. Vamos a grabarlo y a ejecutarlo. Bueno, borremos el archivos independientes. Y volvemos a intentarlo. Perfecto. Ok, aquí está la cita de ella. Y hay algo en esa URL que no nos deja compilar nuestro documento LaTeX. Pero bueno, nos sirvió para verificar errores que a veces nos ocurren. Bien, entonces estábamos viendo los comandos citep. Entonces vamos a adicionarlo. Aquí ya lo estaban cambiando a texto, ya se dejó la compilación, perfecto. El primero que hice, pero no tiene paréntesis. Con citep nos deja con paréntesis. Veamos.
efectivamente le pone paréntesis a nuestras citas de textos, abre paréntesis, Lamport and Late, coma, y el año, cierra paréntesis, de la misma forma como nos está apareciendo aquí. Si usted quiere que aparezcan todos los autores, veamos uno. Pues este mismo nos sirve porque hay varios autores. Que no aparezca el et al. Veamos una que tenga estos autores. El de Kopka. Aquí está citada. Como está con sign normal, nos aparece Kopka et al. ¿Okay? Pero si queremos que aparezca con todos los autores, vamos a obligarlo con P, con asterisco, perdón. Entonces cite, vamos a dejarlo cerrado entre paréntesis, para eso la P, y que me aparezcan todos los autores. Kopka, Dali and Ratz y el año. Perfecto. ¿Qué más nos dice? Cite autor, simplemente cita el autor, no el año. El año, cite year. Entonces, digamos esta primera. Entonces, nos dice cite year. Lo ejecutamos y nos aparece tan solo 2016. Si es con paréntesis, year par. Las combinaciones ya pueden ser infinitas, como pueden verlo aquí. Ya nos aparece el 2016 entre paréntesis. Bien, ya si quieren que aparezca forma similar a esta, pero quitándole los paréntesis al año, vamos a utilizar cite alt o cite alt P. Este P indica que es con una comita después de nombre, y si quiere crear su propia cita, puedes utilizar cite tech, por ejemplo, personas, cite text, perdón, y adentro va el texto que usted quiera configurar. Puede configurar su cita personalizada. Bien. Sin embargo, esa cita no está en las referencias y no la va a traer. Bien, son todas las posibilidades de esta magnífica biblioteca que se llama NatBib. Resumiendo, entonces utilizamos el paquete use package, programen las opciones que quieran. Había unas opciones, por ejemplo, entre ángulos. Entonces, simplemente ustedes dicen angle y ahí aparecen las citas entre ángulos. A ver, entonces usen el paquete NatBib y escojan el estilo que quieran de ese paquete NatBib. Si por ejemplo quieren el estilo IEEE, ya viene la plantilla por defecto, simplemente en lugar de plain text utilizan IEEE y obligamos a que sea con números. Sabemos que IEEE trabaja números. Efectivamente ya nos pasó a números. Ahí están las referencias ordenadas por aparición, como nos muestra IEEE, etcétera. Todas las exigencias de la norma pues la aplican automáticamente aquí. Ustedes consideren cuándo utilizar cite P, cite X cuando sea necesario. Por lo general uno siempre deja cite para que se adecue perfectamente a la norma, al estilo que estamos manejando. Pero los editores exigen a veces ciertas variantes sobre la norma. Entonces en cambio todo como si fuera IEEE. Bien,
estaban los comandos. Ahora, ¿cómo manejar las referencias? Observen, por ejemplo, con el caso del error que nos apareció en este momento, ya se hace como inmanejable, a pesar de que es fácil manejarlo en un documento independiente, pero ya es como inmanejable las referencias bibliográficas, esos errores que nos aparecieron, un campo muy largo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una buena herramienta que nos permite manejar fácilmente este archivo que hemos creado de bibliografía. Es precisamente BibLaTeX, que viene dentro de nuestro LaTeX Studio. Eso lo conseguimos aquí en bibliografía. Y bueno, este menú de bibliografía lo pueden sintetizar si solo quieren campos de BibTeX. Entonces ya se reduce en las opciones del menú, o si quieren todo el LaTeX que se maneja, entonces el menú se amplía. Bien, ¿cómo insertamos una entrada bibliográfica? Simplemente escojan esta opción, insertar entrada bibliográfica. Aquí tenemos nuestro archivo de bibliografía y simplemente ustedes dicen qué quieren adicionar, o si quieren crear un nuevo archivo. Si quieren manejar varios archivos de bibliografía, olvidé decirles eso, simplemente aquí en Bibliographic ponen una coma y agregan el segundo archivo de bibliografía, y así sucesivamente todos los archivos de bibliografía que ustedes quieran. Bien, entonces vamos a bibliografía, insertar una entrada bibliográfica. Veamos qué entrada queremos insertar manualmente. Vamos a nuestro navegador de internet, aquí en Google Scholar, regresémonos. Otra cita, puede ser este manual. Pero es la cita que ya utilizamos. Bueno, esto ya es de temas diferentes a LaTeX, que es del material polímero. Bien, veamos este de Ambler BibTeX. Digamos que lo vamos a insertar manualmente. Entonces, ¿qué nos pide? Es un artículo, entonces señalamos artículo. Nos dice póngale un ID, puede ser este mismo. Copiamos y lo pegamos. Debe llevar un autor, aquí está Ambler. Lo copiamos y lo pegamos. El título, aquí está. El título de la revista. La ventaja de utilizar esto es que nos va a permitir validar los campos para que no se nos presenten situaciones como las que se nos presentó en el error anterior. Y hay muchísimos más campos, inclusive usted puede agregar unos campos, pero los obligatorios son los que aparecen en negrilla. Simplemente le doy OK y ya nos crea la cadena. Y ya la citación es de la misma forma. Ahí aparece y listo, no tiene ningún problema. Aquí nos pide agregar, bueno, estamos trabajando con IEEE, nos pide confirmar y estamos instalando el paquete de IEEE para manejo de citas. Bien, volvió a salir errores. Voy a dejarlo en NAT.
IEEE, pero borremos de nuevo los archivos. Trae también caracteres extraños que no los entiende. Vamos a quitar esos caracteres extraños, no me fijé en el momento de pegar. Salvémoslo y lo ejecutamos. Hay otro carácter. Borremos los archivos. Tengan cuidado al borrar, no mantengan siempre sus archivos TeX y BIP, que son la fuente. Tengámoslo efectivamente y ya lo ejecuto. Ok, bien, les comentaba que esta era BibLaTeX. Es una herramienta que suministra el mismo TeX Studio y nos permite de una forma más fiable manejar nuestras referencias bibliográficas. Bien, ya para acabar, entonces es bueno conocer un poco el estándar que ya hemos manejado, que es BibTeX. Lo encuentran en esta página. Hablemos un poquito del estándar. Hablemos del formato. Bien, entonces los archivos en formato BibTeX contienen 4 tipos diferentes de entradas. Una entrada por cadenas, que lo llaman @string, como la que vemos aquí, y define las abreviaturas de esta forma, que es un campo igual al contenido del campo. Y se puede usar en una etiqueta como esto: autor igual al campo, y se utiliza el signo numeral y lo que vaya. Como un preámbulo, como un comentario o como propiamente una entrada. Esos son los 4 tipos de entradas que vamos a manejar en esos archivos BibTeX, que ya lo hemos estado manejando, que es precisamente este archivo de bibliografía está en ese formato BibTeX. Bien, las etiquetas entonces siguen estas estructuras. Se tratan de manejar etiquetas reconocidas como title, como autor, como editor y como año. Entonces no es sensibles a mayúsculas o minúsculas, podría manejarlo de esta forma, pero sí he visto que algunos editores son muy estrictos y exigen que las etiquetas sean en minúsculas. Les recomendaría hacer ese manejo. Y la ventaja de trabajar con este BibTeX es que les puede servir para muchísimas otras aplicaciones diferentes a LaTeX, inclusive editores de texto como Word, como LibreOffice, pues lo utilizan. Creo que aquí tienen las herramientas. Efectivamente está para computadores Apple, para Windows con BibShare, y muchas otras alternativas que pueden utilizar ustedes. Bien, de herramientas especializadas que maneje BibTeX están muchísimas. Aquí aparecen las más aconsejables. De esas yo les aconsejaría JabRef, que es precisamente el icono que ustedes están viendo, de la aplicación. Para instalar JabRef es muy sencillo. Van a Google o a su navegador de internet, buscan JabRef, esta es la página, y descargan JabRef.
funciona para muchas plataformas, como lo podemos ver ahí. La única condición es que debe estar instalado Java por defecto. Para instalar Java, entonces van a su navegador y escriben el JDK de Java, entran a la página de Oracle y descargan. Bueno, en realidad con tan solo el JRE les podría funcionar. Descargan este archivo y lo instalan en su computador. Entonces, por ejemplo, si su Windows es de 64 bits, bueno, primero aceptan y descargan el archivo .exe. Si es de 16 bits, entonces escogen este x86, lo mismo, descargan el archivo .exe. Si es para Apple, para Linux, lo que sea, lo descargan, lo instalan y después de instalado, ahí sí ejecutan JabRef. Entonces, si es para 64 bits, lo descargan aquí. Si es para 32 bits, acá. La instalación es muy sencilla, de 3 pasos, y ya cuando está instalado, pues ustedes entran a la aplicación con JabRef. Bien, esta es la aplicación. Le decimos abrir la base de datos. En este caso lo trabajé sobre escritorio, no creé carpetas, debería haberlo hecho. Y aquí está nuestra base de datos, bibliografía. Esta fue la otra bibliografía que bajamos de la base de datos de la universidad. Abrir, y aquí aparecen cada uno de los artículos. Si usted quiere modificar algún artículo, por ejemplo este que nos dio problemas, simplemente lo selecciona y hace doble clic sobre el artículo y aparece por cada uno de los campos. Campos adicionales, campos generales, de resumen, e inclusive puede usted trabajar directamente con la cita de BibTeX, el formato. Si quiere agregar una nueva entrada, utilizan este botón, escogen que quieren agregar. Entonces, por ejemplo, un artículo, y empiezan a diligenciar los autores. Por decir algo, esto es pura mentira. Aquí le escriben la palabra clave que se va a reconocer dentro del documento, y pueden agregar campos adicionales como les había mencionado. Simplemente después guardan y queda guardado el archivo. A ver si nos permite ver TeXstudio. Bueno, nos dice que otra aplicación modificó este archivo. Entonces desea actualizarlo y digo que sí, por favor. Y aquí está lo que acabamos de agregar con la herramienta JabRef. Es muy utilizada, muy utilizada. De pronto otra herramienta súper utilizada es Zotero. Se instala de la misma forma. Aquí está Zotero. Pueden abrir el archivo, aquí quedó abierto. A ver, aquí está todos los campos y pueden editarlo o importarlo. Vamos a importarlo, escritorio, y la base de datos no lo encuentro, no es Science. Aquí está, bibliografía, abrir, y abre la base de datos. Aquí ya la tenemos, bibliografía, y esta era una anterior que tenía. Si quiere lo voy a borrar la colección para no crear confusiones.
y aquí está, inclusive está el elemento que acabo de inventar. Este Zotero es muy apreciado porque se puede utilizar en muchos editores de texto, en el mismo TextStudio. Veamos un ejemplo. Coloco LibreOffice. La instalación también es muy sencilla. Ya lo abrí. Manuscrito sobre LaTeX. Un editor de texto común y corriente. Y vamos a poner la cita. Aquí aparecen los botones de Zotero. Simplemente se le dice inserte. Tiene que estar Zotero abierto. Le dicen qué norma quiere trabajar. Vancouver, Chicago, APA, están todas. Y en qué idioma, que es lo interesante. Ok. Y que busque la citación. Entonces vamos a buscar por LaTeX y aparecen todas las posibilidades que tenemos. Digamos que vamos a importar eso y le damos enter. Ya cuando usted cree la lista de referencias, vamos que esto es un título. Entonces no es nuestra intención enseñarles a ustedes Word o cualquier editor de texto, sino que vean la posibilidad tan enorme que nos da BibTeX. Y aquí insertamos la bibliografía. Listo. Entonces, como llevo hasta ahora una, aquí inserto. Una buena guía. Voy a insertar otra. Amigo. Perdón. Aquí está la guía. Perfecto. Y si yo actualizo acá, se puede actualizar. Bueno, ahí ya me lo actualizo, pero se puede dar aquí el botón de refresh para que vaya actualizando todo lo que va adicionando. Entonces van a ver que estas herramientas son muy útiles, no solamente para LaTeX, sino para cualquier otro editor de texto. Muy bien. Ese es Zotero, son otras herramientas. Aquí está ya red. Bien, veamos para terminar cómo trabajar una plantilla. Vamos a trabajar específicamente APA y AAA, que son las más utilizadas. Es muy sencillo. Para APA simplemente utiliza este paquete y el estilo es APA. Entonces hagámoslo. Vamos acá, entonces ya no voy a utilizar el nativo, sino voy a obligar que sea APA Site. Y el estilo, dijimos que es APA Site. Si tenemos problemas de compilación, ya sabemos, borramos los archivos intermedios que se habían generado, teniendo en cuenta de no borrar los archivos fuente. Perfecto. Y ya nos quedó automáticamente, con estos cambios tan sencillos, nos quedó el mismo documento pero en formato APA. Esta es la norma APA 6, como se está exigiendo, la reciente norma APA 6, y ustedes no van a tener ningún problema con los editores de la revista. Si ya tiene el editor de la revista o el editor de su libro, el que le va a publicar, tiene variantes sobre la norma, entonces sí le recomiendo utilizar el paquete nativo, NatBib. Pero así de sencillo, convertí un archivo de un estilo a un estilo APA, simplemente invocándolo aquí. Y si es triple, pues ya lo vimos. Entonces vuelvan a utilizar el paquete nativo, eso sí, no se les olvide que son números, y poner el IEEE en el estilo.
Veámoslo. Entonces, bibliografía nativa, números, y el estilo que quiero trabajar es IEEE. Bien, borremos los archivos, ya sabemos que nos genera error. Tengan cuidado al borrar, no me canso de repetirles, que pueden echar al traste todo su trabajo. Y así de sencillo, cambiando esta línea y esta otra línea, su artículo ya queda en formato IEEE. Observen la forma está listar las referencias. Bien, este fue el curso de gestión de referencias. Observe que es muy divertido trabajar las referencias en LaTeX. LaTeX es muy poderoso para manejar referencias bibliográficas. Es interoperable, lo demostramos, no solamente funciona con LaTeX, sino con cualquier otro editor o procesador de palabra avanzado. Muchísimas gracias por su atención y espero que le saquen el mayor provecho a esta magnífica herramienta.